Hola, hola, ¿cómo están mis queridos hermanos? Aquí nuevamente su amigo, su hermano Isidro Gómez Vilchis, para servir a Dios y a ustedes también. Qué gusto, qué alegría de volvernos a ver a través de las redes sociales, ya que pues hemos dejado un espacio, un tiempo para pues estar continuando con nuestros videos, con nuestra transmisión. No es porque nosotros queramos, sino porque hay muchos hermanos también que están transmitiendo y hablando a través de las redes sociales y pues según nuestro turno nos toque es así como compartimos la palabra de Dios. Bueno, mis hermanos, hoy es un día muy precioso, muy agradable. Sabemos que venimos de una gran fiesta, la fiesta de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, donde celebramos la aparición de nuestra Madre Santísima en el Tepeyac. Gracias por todas estas bendiciones a nuestra Madre bendita, gracias a Dios que lo permite y gracias por darnos la oportunidad de vivir y estar en su reino y en su ministerio, trabajando con Jesús y con nuestra Madre Santísima también. Mis hermanos, mis hermanas, vamos a compartir la palabra de Dios hoy en este día y nos habla el Santo Evangelio de que tenemos que tener autoridad. Si nos damos cuenta en este Evangelio, Dios le habla a Jesús, a su Hijo Jesús. Y en ese tiempo le habló a él. Hoy, en estos tiempos, nos habla a nosotros. Nosotros somos sus hijos, nosotros somos cristianos, nosotros somos y pertenecemos a la familia cristiana, a la familia de Dios. Entonces, como cristianos, nos habla también a nosotros. Jesús se le ha dado autoridad arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, dice la palabra de Dios. Entonces, por tanto, Él, con autoridad, con poder y con gracia, con justicia, Él siempre ah, desarrolla y trabaja su autoridad cuando es necesaria y cuando es eh, meritoria para poderla poner en práctica. Bueno, quiero decir que así como a él le sucedió o así como lo acusaban, así como lo hostigaban, también a nosotros los cristianos, también a nosotros así lo están haciendo. Pero bueno, Jesús nos enseña de una manera muy especial cómo podemos defendernos, no tanto defendernos, cómo podemos tener autoridad también como Él la tuvo. Bueno, aquí lo importante es que nosotros cuando nos sintamos acosados por alguien, porque va a haber alguien así como ahorita habla en el Evangelio, que los sumos sacerdotes, que los fariseos, las autoridades del pueblo judío, lo andaban persiguiendo tentándolo para hacerle preguntas, para hacerlo caer en una trampa, para hostigarlo, para ver si le caían en algo. Así nos pasa a nosotros también. A nosotros nos dicen, ya vas a la iglesia, pues, ¿qué es lo que vas a hacer si no has aprendido nada o no estás haciendo las cosas diferentes? No vemos algo, un cambio en ti. Dices que has cambiado, pero yo no veo que has cambiado. Entonces, a la vez, las personas a veces piensan que uno va a cambiar, quizás ser más grande, más gordo, más flaco, o ser muy sabio, tantas cosas que pasan. Entonces, yo lo que les quiero decir, mis hermanos, esto va dirigido para nosotros especialmente los cristianos, los que seguimos a Jesús, que tenemos que prepararnos en el sentido de tenemos que leer la palabra, tenemos que estar en oración, en comunión con Dios. Si nosotros no estamos así, es fácil y somos presa fácil para el demonio, porque el demonio también usa a sus discípulos. ¿Y cómo los usa? Pues siempre nos van a estar reprendiendo, siempre nos van a estar acosando, siempre nos van a estar atormentando, siempre nos van a estar haciendo preguntas hostigosas. Y si no estamos preparados, es ahí donde nosotros caemos y se burlan o hacen mofa de nosotros. Por eso yo les digo, mis hermanos, todos nosotros como cristianos tenemos que prepararnos, tenemos que estar firmes y fieles en el llamado, en la convicción que Dios nos ha dado. Si Dios nos ha llamado es para hacer algo trascendente, no para estar parados ni tampoco estar durmiendo. Dice la Escritura que tenemos que despertar de donde estamos durmiendo. Entonces, la invitación es que nosotros nos pongamos al tiempo, nos pongamos en comunión, nos pongamos en la línea con Jesús. ¿Para qué? Para que no nos agarren descuidados o no nos agarren
en una mala jugada que nos hagan. Vamos a compartir el Santo Evangelio del día de hoy para seguir compartiendo y ver cuál es la autoridad que Jesús tenía y cuál es la que nosotros podemos tener. Bueno, el Santo Evangelio lo vamos a leer en el libro de Mateo, en el capítulo 21, en su versículo del 23 al 27. Y la palabra de Dios la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios. En aquellos días, mientras Jesús enseñaba en el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo y le preguntaron, ¿con qué derecho haces todas estas cosas? ¿Quién te ha dado ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les respondió, yo también les voy a hacer una pregunta, y si me la responden, les diré con qué autoridad hago lo que hago. ¿De dónde venía el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de la tierra? Ellos pensaron para sus adentros, si decimos que del cielo nos va a decir, entonces ¿por qué no le creyeron? Si le decimos que de los hombres, se nos van a echar encima el pueblo, porque todos tenían a Juan por un profeta. Entonces respondieron a Jesús, no lo sabemos. Jesús les replicó, pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago lo que hago. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, bien, mis hermanos, mis hermanas. Aquí estamos, pues, viendo que Jesús habla con autoridad. Él dice, ¿con qué autoridad haces esto? Ustedes se recuerdan en los diferentes evangelios. Yo no sé, pues yo estoy hablando a un público en general. Hay algunos que conocen o tienen conocimiento de Dios, saben de lo que hablan los evangelios, otros no saben mucho y otros no saben nada. Bueno, voy a hablar para los que no saben nada. Y voy a hablar también en general. Para los que no saben nada, pues en las Escrituras dice que Jesús, cuando iba de camino a su predicación, a sus enseñanzas, hay veces que atravesaban un lago o atravesaban el mar por lanchas. Y dice la Escritura que una vez los discípulos subieron a una lancha y andaban con Jesús. Pero Jesús se le ocurrió descansar, echarse un sueño allá en el fondo de la lancha. En eso llegó una tempestad, un viento fuerte, se volvió en contra todo lo que es la naturaleza, el viento, el mar. Había olas tan grandes que no podían. Ellos decían que eran tan grandes y se asustaron tanto que decían que iban a perecer, que iban a morir. Entonces se les ocurrió hablarle a Jesús y decirle, Maestro, que no ves o no sientes que nosotros estamos padeciendo y tú ni siquiera te das cuenta. Jesús, bien tranquilo, bien sereno, les dice, hombres de poca fe, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Entonces Jesús le habla a las aguas, le habla al viento y les dice que se calmen, y se calma todos esos vientos. Ahí podemos ver la autoridad que Dios tiene con la naturaleza. Vamos a ver cómo tiene autoridad con los demonios también. Los demonios, cuando se manifestaban, cuando Jesús llegaba ante el pueblo, a veces había personas que tenían un mal espíritu, un demonio, o demonios. Y empezaban a decirle, Jesús, hijo de David, ¿qué tienes contra nosotros? No nos atormentes más. Entonces Jesús les decía, cállate y salte de allí, de esa persona. Pues salían en el momento que Jesús les hablaba, porque tenía
tenía y tiene y sigue teniendo autoridad. Y así, a la enfermedad también la reprendía y las personas que estaban enfermas se sanaban. Así, con mucha autoridad y con mucha fuerza y poder de Dios, con gracia de Dios, con la mano de Dios, siempre lo hacía Él. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, somos cristianos, también nosotros tenemos autoridad sobre los demonios, sobre las enfermedades, sobre todo. Hay una autoridad, pero para esa autoridad nosotros tenemos que tener siempre la gracia de Dios y estar siempre en comunión con Dios. Si no, no podemos tener autoridad. Para hablar a los hombres de pie y con autoridad, hay que hablar primero con Dios y de rodillas. Si nosotros no hacemos esto, no hay autoridad. Porque ante Dios tenemos que llegar humildes y mansos, llenos de fe, de esperanza. Saber que siempre Dios es el que hace las cosas, no nosotros. Porque hay veces que las personas piensan que porque han hecho algo trascendente o una oración o cualquier cosa que hicieron y vieron que se dio, empiezan a levantarse el cuello y decir que por ellos hicieron las cosas, y mentira del diablo, porque aquí quien hace todas las cosas es Dios, no nosotros. Esa es otra fuerza, es otro poder que Dios da a los cristianos, a nosotros que seguimos a Dios. ¿Cuál es, cuál es la otra fuerza? ¿Cuál es la otra autoridad? Miren, la fuerza espiritual de un hombre y su autoridad interior, su autoridad en Dios, no, no se mide solamente por el bien que hace su testimonio de vida, sino por el mal que recibe en su vida. Es decir, nosotros podemos tener un buen testimonio, pero si no aceptamos las cosas de Dios como vienen, ¿de qué nos sirve estar diciendo que hacemos cosas si tampoco no aceptamos lo que Dios nos está permitiendo en nuestra vida? Es parte de nuestra cruz, es parte de nuestro seguimiento, es parte de nuestra purificación, es parte de nuestra convicción, aceptar. Cuando nosotros aceptamos, es ahí cuando llega Dios con su gracia y su poder